Muy buenos días, un día más, un martes 7 de enero de 2020 que no se volverá a repetir nunca más, del cual han transitado apenas 12 horas y 4 minutos, quiere decir que quedan 11 horas 56 minutos para disfrutar este martes, posterior a los Reyes. No sé lo que habrán dejado los Reyes en cada una de las casas, pero es un martes realmente precioso, con 28 grados de temperatura, una humedad del 27%, absolutamente seco el día. Un viento de 16 kilómetros por hora, como para que nos refresque apenas sobre la piel y leer realmente un día para disfrutarlo, al aire libre, bajo un árbol, tomando un mate, haciendo cosas, trabajando, pero se lo puede disfrutar siempre, La vida es para eso, para disfrutarla, para pasarla bien con responsabilidades, lógicamente, porque tenemos que disfrutar de nuestros derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestros deberes y con nuestras obligaciones. Como les decía, son las 12 horas, ahora, y 5 minutos. Y le vamos a dar los buenos días a nuestro compañero desde el principio, desde el primer día, que fue el 1 de octubre de 2018, cuando empezamos con este programa que va pasando rápidamente a una fama internacional imparable. Daniel de Abrantes, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días y buenos días a nuestra audiencia. Bueno, también le vamos a dar los buenos días a Daniel Pérez, que hoy no vino, que es quien hace toda la postproducción de este programa, y que hoy andaba con alguna nanita y que por tanto entonces no podía venir. Pero bueno, todos tenemos algún problemita de salud, pero no era nada grave. Así que, Daniel, un fuerte abrazo y mejorate rápidamente. Y también vamos a pasar a decirle los buenos días, nada menos que a quien hace posible que esto llegue con total nitidez y claridad a cada uno de los rincones en los cuales están escuchando La Brújula. Y me refiero nada menos que a nuestro operador Héctor Didío. A diferencia de Beto Perdomo viene con una multitud que ustedes escucharán, que cuando lo menciono aparece la tribuna como cayéndose, como si fuera casi la cancha de River, que aplaude a un operador. En cambio, Héctor no trae a su barra brava y a toda su hinchada, pero de todas formas los dos cumplen excelentemente con la misión de que esto llegue con total nitidez a todos lados. Le vamos a dar también los buenos días a Radio Fénix de Corrientes, donde la directora, doctora Mónica Colunga, hace posible que nos escuchen allí en Corrientes y también en Chaco, a través de 92.1 megahertz. Y le vamos a dar también nuestros buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y sus encargados, Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Además, le queremos recordar que usted puede volver a escuchar, o escuchar por primera vez, ¿por qué no?, los reportajes que hemos hecho, muchos que son absolutamente interesantísimos. ¿Y qué hace? Bueno, se suscribe al canal de YouTube que se llama La Brújula en la Luna. Entonces usted entra a YouTube, después pone La Brújula en la Luna, ahí pone suscribirse y ya va a recibir automáticamente la información, y cuando quiere recurre allí para observar qué reportajes le han interesado, porque hay muchísimos y son realmente formidables. También vamos a mencionar, para quienes quieran, pueden llamar y dejar un mensaje en la radio. No salir al aire, porque el programa no es un programa abierto para que todo el mundo salga al aire, pero hay gente que quiere y de hecho llama a la radio, y el teléfono de la radio es el 4443-7424, aquí en la zona del área metropolitana, con el 11 si usted llama del interior, 4443-7424, y si quiere mandar un WhatsApp lo puede hacer al 62 97 99 05. Así que bueno, ahí nos hemos comunicado. Me piden acá que repita, el WhatsApp es 62 97 99 05. Ahí manda el WhatsApp y usted dice, bueno, bien, me gustó, no me gustó, quiero hacer tal comentario, quiero saber por qué. Ayer, por ejemplo, el doctor Guido Galmarini no apareció, que todos los lunes habla sobre el tema de los jubilados, lógicamente, sobre los asuntos tan importantes de nuestros jubilados, nuestros queridos padres, abuelos, y ocurre que, bueno, que está de vacaciones y entonces no estamos en comunicación con él, pero creo que o el lunes que viene o el otro lunes ya
vamos a restablecer la comunicación con el doctor y vamos a abordar toda la problemática y lógicamente usted también puede llamar a la radio o por WhatsApp hacernos las preguntas correspondientes que se las vamos a transmitir. Estamos nosotros en este enero del 2020, donde muchos programas lógicamente se interrumpen porque es absolutamente lógico que sus conductores o bien tomen vacaciones o quieran replantearse las programaciones. Nosotros seguimos adelante. Así que nos van a tener, por lo menos durante el mes de enero nos van a tener, y pienso yo que durante febrero y el resto del año también nos van a tener, pero todavía no nos apresuremos, falta. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de Brasil, y vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Chile y vamos a hablar de alguna problemática de tipo crediticia y de tipo económica con Alexis Dritsos. Esto lo vamos a hacer con este economista, amigo. Lo vamos a hacer a partir de las 13 horas. También vamos a tocar el tema de los incendios en Australia, que es un tema muy preocupante. Así es. Bueno, acá tengo algo que me parece que es de sumo interés, que es de interés para nuestros oyentes y bueno, de interés también para nosotros. ¿Por qué? Porque Brasil juega un papel muy importante en esta región de América del Sur. Lógicamente, después de Estados Unidos o Canadá en superficie, pero como potencia económica es la segunda potencia de América. Lógicamente que Argentina ha quedado relegada porque antes que nosotros está México y habría que ver si no existe ya algún otro país que ha quedado adelante de la Argentina. Pero evidentemente Estados Unidos, Brasil, México, probablemente Canadá, y después quizás Colombia o Argentina, vaya a saber, habría que mirar los números finitos, a ver cómo estamos, pero es de suma importancia aquello que ocurra allí en Brasil. Entonces nosotros, teniendo realmente una compañera corresponsal en Brasil de lujo, que es Gabriela Orden, le hemos pedido opinión y ella nos ha mandado una grabación que la iremos pasando fragmentadamente e iremos explicando un poquito para que se pueda seguir la comunicación, el sonido de la voz. ¿Y te parece que empecemos por Brasil y después tocamos los de Australia? Me parece muy bien. Y vos me dirás, o algún oyente nos dirá, hasta dónde quieran que sigamos por Brasil, porque tenemos realmente una cantidad muy importante de material. El primer tema tiene que ver con el contexto en el cual está actuando Brasil, el rol de los Estados Unidos, visto desde Brasil, no desde la Argentina. Es importante porque acá vamos a tener el primer punto de vista de Gabriela Orden, y advierto a quienes vayan a escuchar ahora que cuando ella dice desenvolvenchista, es algo así como desarrollismo, como una mirada desarrollista, de desarrollo. Lo digo porque eso puede confundir por ahí algún oyente, pero miren qué interesante es lo que nos dice Gabriela sobre justamente la mirada del rol de los Estados Unidos y cuál es el papel de Brasil, que lo vamos a ir desenvolviendo a medida que vayan pasando los minutos. En América Latina, la potencia dominante siempre fue los Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial y específicamente después del golpe de 64 en Brasil, los Estados Unidos defendieron y patrocinaron su zona de influencia en Brasil y introducieron en la economía un proyecto del tipo desenvolvenchista, que prometía
un crecimiento rápido, un crecimiento económico rápido y la modernización social para superar el camino del subdesenvolvimiento latinoamericano. A partir de la década de 80 más o menos, los Estados Unidos cambiaron esa política, esa estrategia económica internacional y abandonaron ese proyecto de desenvolvimiento y pasaron a defender nuevos programas económicos y de reformas políticas neoliberales que fueron conocidas y se conocen hasta hoy como el Consenso de Washington, que se transformó en la retórica victoriosa después de la Guerra Fría. Este Consenso de Washington combinaba la defensa de los mercados libres y desregulados con la defensa de la democracia y la desestatización de las economías que antiguamente habían seguido un ideario de crecimiento rápido económico inducido por el Estado, En ese momento, entonces, el neoliberalismo se transforma en el pensamiento hegemónico de casi todos los partidos y los gobiernos en América Latina, incluidos ahí en ese pensamiento los partidos socialistas y los partidos socialdemócratas. A partir de la segunda década del siglo XXI, los Estados Unidos vuelven a redefinir y mudar radicalmente su proyecto económico para la periferia latina y mundial, y pasan a defender un ultraliberalismo radical con un biais autoritario, sin ningún tipo de preocupación social y con ninguna promesa de un futuro de más justicia social o de mayor igualdad. Y es en este contexto que se debe analizar hoy la trayectoria económica brasilera y lo que está sucediendo en Brasil y en algunos países de América Latina hoy. Bueno, la hemos escuchado, es interesante porque ella recuerda que en la década del 60, 70, hasta los 80, existía lo que se llamaba la Alianza para el Progreso y que eran procesos de desarrollo. Es decir, que hay un libro de el hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, donde habla de la revolución latinoamericana y donde recomienda que la solución para evitar nuevas Cubas en el continente sea que los países se desarrollen y que le brinden un mínimo de justicia social a su pueblo. Esa política que duró hasta los 80, con la llegada de Ronald Reagan, va a cambiar notablemente. Van a entrar directamente al consenso de Washington, que más que consenso es la imposición de Washington de un nuevo orden, donde los tipos van a decir, no, miren, se terminó, acá no hay ningún desarrollo, acá ustedes tienen que abrir los mercados para que nosotros podamos introducir las mercaderías como nosotros querramos, tienen que desregular el sistema financiero, porque así nosotros entramos y sacamos guita sin que nadie nos controle, el Estado hay que desmantelarlo, las empresas del Estado van a ir a manos privadas. Ahí surge la nefasta frase que tanto escuchamos acá: achicar el Estado es agrandar la nación. Así es. Entonces, la etapa en la cual nos encontramos actualmente, que plantea muy bien Gabriela, es la etapa de que se inicia en los 80 con el neoliberalismo, con el achicamiento del Estado, como bien decís vos, Daniel, y esta desregulación absoluta, y lógicamente con las consecuencias que este consenso de Washington ha traído. Ahora, en una segunda intervención, nos va a decir otra cosa también muy interesante. Aquí dividió, digamos, los tiempos, me parece muy preciso, y acá también va a dividir dos etapas del autoritarismo de Brasil, y escuchen a Gabriela porque creo que es un aporte muy significativo. En
siguiendo en esta línea de racionamiento, debemos analizar Brasil en dos periodos autoritarios, ¿no? El periodo de la dictadura militar propiamente dicha, que era bien diferente de este periodo aparentemente democrático, y que se posiciona en las mismas tesis neoliberales, pero con algunas diferencias. Bueno, esto también es interesante porque hay una analogía entre lo que fue el golpe de Estado del año 64 en Brasil, que perduró hasta la década del 80, y después hay un periodo democrático de ascenso popular lento hasta que llega Lula al poder, después Dilma Rousseff, y después ella también se va a referir a estos hechos, pero la llegada de Bolsonaro la vincula a aquel autoritarismo en otro nivel, con otros perfiles, pero va a ser muy interesante lo que va a ir incorporando Gabriela, sobre todo el papel de los militares, como aliados a las fuerzas conservadoras, y la sumisión de Bolsonaro a los Estados Unidos, que después del atentado terrorista del viernes, le dijo Bolsonaro a Donald Trump, I love you. No sé si está bien dicho, Daniel. Sí, seguramente sí, quien me escuche dirá que no está del todo bien dicho, pero te amo, le dijo, te amo a ti, le dijo Bolsonaro. Una indignidad pocas veces visto en la diplomacia mundial. Escuchemos a Gabriela. En esta nueva onda autoritaria, en este nuevo gobierno, democrático paramilitar que se instaló en Brasil en el 18, los militares brasileños siguen ocupando el mismo papel que ocuparon en los golpes anteriores, en el golpe de 54 y en el golpe de 64. Y también hoy aliados con las mismas fuerzas conservadoras y con las mismas fuerzas de extrema derecha, con los mismos grupos religiosos, tal vez hoy con más influencia pentecostal y evangélica, pero en el golpe de 64 la influencia de la Iglesia Católica fue muy fuerte, y alineados de forma incondicional y subalterna con los Estados Unidos. Llega a ser avergonzante el tipo de submisión que Bolsonaro demuestra hoy a los Estados Unidos. Fue filmado, y creo que en Argentina se debe haber noticiado, Bolsonaro manifestando a Trump un I love you, I love you Trump, al vivo, una posición avergonzante para un presidente, ¿no? Por eso mismo los militares hoy no tienen ningún tipo de preocupación, ningún tipo de constrangimiento, de vergüenza, de ser ahora nacionales ultraliberalistas. Bueno, quiere decir que lo que en un tiempo era una vergüenza para los militares ha dejado de serlo. Hoy son ultraliberales, conservadores, ya no son nacionales, le dicen te amo a Donald Trump. Es decir, hay un cambio, es muy interesante esto, porque también hay un cambio psicológico en las propias Fuerzas Armadas, que han perdido ese sentimiento de lo nacional, de su identidad, de lo propio, de su vínculo con el territorio, pero fundamentalmente con el pueblo. Un proceso de cipayización, si cabe el término, ¿no? Así es. Y después va a hablar de los golpes en Brasil, que me parece que también es muy interesante
porque va a haber una analogía entre los golpes anteriores y por qué llega Bolsonaro al gobierno, en qué condiciones y los desafíos para una nueva izquierda o una izquierda humanista o simplemente el humanismo. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, golpe y desafíos es lo que trata ahora El diferencial que hay hoy es que los golpistas brasileros, porque el fato de que haya sucedido una elección aparentemente democrática no significa que no se haya legitimado un golpe que comenzó con el impeachment de Dilma y está en vigencia aún, ¿no? Porque la elección de Bolsonaro fue una elección hecha en una circunstancia histórica donde el principal adversario fue colocado preso por dos causas en las cuales fue condenado sin pruebas y que bueno, eso estamos cansados de oír, ¿eh? Pero bueno, volviendo a la situación del gobierno actual, lo que no se han dado cuenta Bolsonaro y los militares que lo apoyan es que la estrategia de desenvolvimiento ultraliberal se agotó en el mundo todo y específicamente en Brasil. Y que aparte los Estados Unidos no están en condiciones, ni quieren asumir la responsabilidad al sur del continente de los Estados Unidos, porque ellos, los Estados Unidos, están dedicados enteramente a la competición con las tres grandes potencias que restaron en el mundo, es Rusia y China, ¿no? Este fracaso anunciado, porque es un fracaso anunciado del futuro brasilero, trae un enorme desafío a los partidos de izquierda, a los partidos, yo no te digo ya más de izquierda, a los partidos humanistas, ¿no? Porque la pregunta que se hace hoy es ¿qué tipo de izquierda tendremos para el futuro? ¿Qué será ser de izquierda para el futuro? ¿Qué tipo de propuesta nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de América Latina? Porque simplemente copiar esquemas ya hechos no dio resultado, y la búsqueda por un proyecto latinoamericano es una cosa que debe ser comenzada a pensar y ya está siendo pensada a partir del Foro Social Mundial que aconteció en Porto Alegre, donde vos, Mario, y otros compañeros tuvieron la ocasión de participar, ¿no? Es evidente que nuevas fórmulas de gestión, de economías, de solidaridades van a tener que ser implementadas en América Latina, porque si no estamos caminando para el fin, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece importante en la cuestión de los partidos más a la izquierda es la cuestión del antiimperialismo. Es decir, esa pauta antiimperialista que parece que los partidos no la quieren tratar o no la quieren colocar en discusión, y también la pauta del anticapitalismo, de lo que es de lo que significa el capital para América Latina y lo que significan las políticas imperiales para América Latina. Hoy te digo, pueden ser las políticas imperiales de los Estados Unidos, como pueden ser las políticas imperiales de China con respecto a América Latina, ¿no? Pero bueno, me parece sí, que si esos puntos que son importantes no se traen a la discusión de los partidos de izquierda, muchas cosas van a seguir siendo como son y van a estar destinadas al fracaso.
Bueno, muy interesante lo que dice Gabriela. Sí. Si no nos reinventamos, si no creamos, si no inventamos, si nos imaginamos nuevas fórmulas, si nos vamos a quedar en el pasado o vamos a copiar, vamos a hacer lo mismo que se hacen en otros países, evidentemente estamos destinados al fracaso. Digamos que los partidos populares, las fuerzas mayoritarias, los que tenemos un arraigo con lo nacional y con nuestro pueblo, tenemos que justamente junto con nuestro pueblo buscar los nuevos caminos para construir un futuro que no está escrito en ningún lado cómo va a ser, pero que sí está amenazado, tanto desde lo ambiental como desde lo social, como desde lo militar. Entonces, frente a ese futuro incierto, hay que imaginar nuevas fórmulas, y esto tiene que hacerse de manera democrática y participativa. Por eso me parece que la definición que ella también plantea del antiimperialismo, yo creo que el antiimperialismo, ¿qué es? Es la soberanía nacional. Y la soberanía nacional, ¿cómo se ejerce? Se tiene que ejercer en forma democrática. ¿Y la democracia participativa qué es? Es el socialismo participativo del siglo XXI. Es un socialismo participativo donde no hay una figura que le va a decir a usted qué es lo que usted tiene que pensar. No, entre todos vamos a pensar colectivamente y vamos a seleccionar aquellas ideas que nos parecen más interesantes, aquellos análisis que nos parecen más provechosos, aquellas propuestas que resultan más convenientes para el mayor número de personas, aquellas sensibilidades que se pueden incorporar a la política de la mejor manera. Entonces, viene un nuevo tiempo y creo que esta convocatoria, que también en Brasil se está discutiendo, es un elemento altamente interesante. Vamos a escuchar un poquito más, ¿te parece? Sí, después acá yo quiero hacer un tema, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con esto. Estuve leyendo un artículo sobre el problema del extractivismo, ¿no? Y donde el artículo se planteaba, ¿existe un modelo extractivista progresista? Bueno, después les cuento. Después, bueno, pero fíjate qué interesante, porque tenemos mucho más material, pero yo te diría que nos vamos a quedar en este último material, bueno, y vamos a dejar quizás para otro momento, no sé si de hoy u otro día, otras cuestiones en las cuales también Gabriela nos hace un aporte significativo. Pero en este caso es el ejemplo de lo que ha ocurrido en Brasil con respecto básicamente a Petrobras. Hay un retroceso económico en distintas áreas, pero queda acentuado el problema de Petrobras por el carácter neocolonial en el cual se inserta el propio Brasil a través de su empresa más importante, en la cual nos va a decir Gabriela, ahora la vamos a escuchar, cómo exportan petróleo crudo y le devuelven productos industrializados. Pero me gustaría que presten muchísima atención a otras cosas que va a decir, que van a ser impactantes cuando las escuchen. Presten atención. Para dar más así un ejemplo de lo que está pasando en Brasil y el retroceso, digamos, económico, ¿no? Que tiene sus implicaciones en lo político, en lo social. Te voy a poner algunas consideraciones al respecto de la Petrobras, ¿no? De lo que está sucediendo con la Petrobras, que era la mayor empresa brasilera y una de las petroleras más grandes del mundo, ¿eh? Hoy Brasil siempre fue sometido históricamente a un tipo de explotación económica del tipo colonial, ¿no? Hubo los ciclos económicos del Pau Brasil,
el ciclo económico del azúcar, el ciclo económico de la explotación del oro, de la plata, de los diamantes, del café, de la goma, del cacao, y también hubo un ciclo explotador de la extracción de la extracción primaria y explotación del petróleo brasilero. El petróleo brasilero está siendo exportado en volúmenes récord, cerca de 1.200.000 barriles de petróleo por día, lo que equivale al 45% de la explotación de petróleo crudo del país. Existe una relación entre consumo de energía y crecimiento económico y desenvolvimiento humano. El consumo por cápita de energía en el Brasil es muy bajo, es casi 6 veces menor que el consumo de los Estados Unidos, 5 veces menor en relación a Noruega. En tanto, la mitad del petróleo producido en Brasil no es consumido en el país, está siendo exportado en gran medida por multinacionales extranjeras. Pero en cuanto se exporta petróleo crudo de Brasil, el país importa cada vez más los subproductos refinados que vienen de afuera. Entonces son importados cerca de 500.000 barriles de derivados de petróleo por día, y la mayor parte de estos derivados del petróleo son producidas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nos da claramente la idea de cómo las políticas en relación a Brasil, a la economía brasilera, son un neocolonialismo, podríamos llamarlo así, neocolonialismo. Es decir, se llevan de aquí la materia prima lo más prima posible y vuelven los insumos manufacturados del exterior, ¿no? En un intercambio comercial extremadamente desventajoso para Brasil, ¿no? El próximo paso y el grande deseo del agronegocio brasilero es poder llevarse de Brasil, que es el mayor productor de carne del mundo, poder llevarse de aquí las vacas vivas, es decir, interrumpiendo todo un ciclo de industrialización de la carne que emplea centenas de millares de personas, ¿eh? Entonces el retroceso a un estadio anterior al desenvolventista es visible. Nos estamos retrocediendo a un estado neocolonial, no es siquiera neoliberal, es neocolonial. Bueno, claro como el agua. Sí, parece que estas ideas están haciéndose cada vez más claras en todo el continente, ¿no? Ayer escuchábamos a Laferrière también hablando en términos similares. Es un tema que nosotros venimos conversando hace rato, y no te hago te aporto esto que tengo acá abierto en la pantalla. Un trabajo de Sebastián Gómez Lende, un investigador del CONICET, donde él toma modelo extractivista en Argentina, 1990-2016, del extractivismo clásico liberal al extractivismo progresista, y marca una pregunta, dice 3 estudios de caso, y en definitiva va a concluir que los términos son estos mismos que plantea Gabriela, ¿no? Estamos en un proceso de reprimarización y de neocolonialismo. Sí, claro. Bueno, estos son los desafíos que van a tener las dirigencias políticas en América Latina. Definir qué modelo vamos a seguir, porque no hay más lugar para la improvisación. Está claro, para los que tengan dudas, que no existe el modelo
extractivista progresista, ¿sí? Que es lo que este gobierno parece estar planteando. Es un modelo extractivista y como tal sostiene una estructura neocolonial. Efectivamente, sobre todo porque no se define en la Argentina de manera autónoma y soberana, sino que lo definen los intereses económicos extranjeros. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con formas coactivas que tratan de ser más o menos sutiles, porque evidentemente matar a militares o civiles, como se hizo en Irak específicamente, con 5 muertos iraníes y otros tantos iraquíes, no es un método que la sociedad vaya a aceptar. Entonces los métodos terminan siendo un poco más sutiles. Una de las formas es endeudarte, es decir, decirte, bueno, vos necesitas dólares, te los enchufo en los momentos que te encuentro débil, por ejemplo con el gobierno de Macri, entonces ahí te inyecto 120, 130 mil millones de dólares, no para que te desarrolles, sino para que te endeudes y te debilites y tengas que pagármelos, y cuando no los tengas, yo te voy a decir, me tenés que entregar la minería, me tenés que entregar vaca muerta, me tenés que entregar el litio, me tenés que entregar la renta agraria, etcétera. Entonces, los mecanismos a partir de los cuales Washington o los Estados Unidos imponen sus condiciones son un desafío para las dirigencias políticas. ¿Por qué? Porque en la medida que las dirigencias políticas cumplen este mandato del sistema, del poder político de los Estados Unidos, la calidad de vida de los pueblos desciende. Entonces, cuando desciende la calidad de vida de los pueblos, esos mismos políticos pierden respaldo electoral y se caen. Acá tenemos varios ejemplos. Entonces, pierden el respaldo electoral, sí, los recambian, ponen otros, pero de todas maneras, en el marco de esta imposición de Washington a través de los organismos financieros internacionales, el FMI, el Banco Mundial, el BID, bueno, se hace muy difícil mejorar la calidad de vida y se hace muy difícil la construcción de poder político. Entonces las democracias no terminan consolidándose y las consecuencias están a la vista, cada vez más pobres, cada vez más marginales, cada vez más excluidos, cada vez más miseria, cada vez más dificultades para las pymes, cada vez más dificultades para los pequeños y medianos comercios, cada vez más dificultades para los profesionales, cada vez más dificultades para los pequeños y medianos productores agropecuarios, cada vez más dificultades para todos, y entonces se genera una sensación de frustración. ¿Cómo se resuelve eso? Con creatividad, es decir, diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer, estos datos de la realidad existen. El político no puede sustraerse a los datos de la realidad. Se reclama ser realista, conocer cuáles son las limitaciones de un tiempo histórico y cuáles son los condicionantes. Pero dentro de ese tiempo histórico y dentro de los condicionantes, se pueden crear mecanismos y desarrollar polos y motores económicos nacionales con inteligencia, con cooperación, de tal manera que permita el desenvolvimiento de las fuerzas productivas de ese país, que son las que nos van a permitir tener trabajo de calidad, las que van a incentivar determinados estudios y por tanto la educación, la ciencia y la tecnología, y las que nos van a sacar hacia adelante. Entonces, con creatividad los países pueden salir adelante. En la medida en que se sometan, no van a poder salir adelante. Hoy, por ahí no vamos a avanzar todavía porque la densidad que le damos a nuestro programa es tal que muchos de nuestros oyentes pueden estar, uy, qué denso que es esto. Perfecto, no le vamos a dar tanta densidad. Pero también Gabriela está diciendo, más adelante, y quizás en otro momento lo podamos pasar, las consecuencias sociales de la aplicación de estas políticas y cómo están repercutiendo en Brasil estas políticas, que es de manera muy parecida a lo que ocurre en cada lugar donde se aplican estas políticas neoliberales, neocoloniales,
del consenso o de la imposición de Washington, que ya están agotadas absolutamente. Lógicamente, que si usted quisiera traer de la década del 30, del 40 o del 50 las medidas con las cuales va a resolver los problemas del 2020, no va a tener éxito. Hay que crear las respuestas del 2020 y para eso es el desafío de las fuerzas populares. Yo tengo el mejor de los deseos de que a este gobierno le vaya bien, pero tengo mis dudas, porque en el marco del neocolonialismo, de la factoría colonial o del espacio geográfico destinado al saqueo y a la contaminación, es muy difícil tener éxito. Si no se cortan esas cadenas, es muy difícil tener éxito. Masitelli, ¿cómo se cortan esas cadenas? Bueno, mire, dentro de la legalidad, por ejemplo, auditando la deuda externa. Mire usted, el pueblo argentino se entera quién se robó la plata de la deuda. Mire usted qué notición. No, eso está guardado bajo 7 llaves. Sí, está guardado bajo 7 llaves, pero lo podemos conocer. Si un gobierno decide que el pueblo lo conozca, lo podemos conocer. Lo que pasa es que lo que usted tiene que tener seguridad es que ninguno de los nombres que va a aparecer a la luz pública de los que especularon y se robaron con dólares baratos la deuda, que la fugaron ese dinero, usted tiene que estar muy seguro de que ninguno de esos nombres le puso un peso para su campaña electoral. Eso es muy importante, porque si no usted se resguarda y dice, mejor no revisemos nada. No revisemos nada, ¿no? No, sí, hay que revisar, hay que ir a la auditoría de la deuda externa. Otra de las formas, muy sencillo. Así como en el Tratado de Versalles, allá por 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se le impusieron condiciones a Alemania que muchos comprendieron que iban a ser imposibles de cumplir y que iban a ser el preámbulo de otra guerra, ¿verdad? A la Argentina se le impusieron condiciones. No, Masitelli, ¿qué está diciendo? ¿Cuándo se le impusieron condiciones? Sí, después de la Guerra de Malvinas, pero ¿en forma inmediata, Masitelli? No, en forma inmediata no. Pasaron 10 años casi, pasó casi una década. Fue Carlos Menem el que firmó los tratados de Madrid. En esos tratados de Madrid, que en algún momento los vamos a profundizar en este programa, en eso es el acta donde Argentina asume la derrota frente a las potencias coloniales y se compromete a cumplir el mandato que le impone la potencia colonial que ganó la Guerra de Malvinas, es decir, Inglaterra, socia estratégica de los Estados Unidos. Y esos son los tratados de Madrid, que firmó el Cavallo como canciller y Carlos Menem como presidente. Pero no presidente de una nación independiente y soberana, sino presidente de una semicolonia, que empezó a tener relaciones carnales, que empezó a jugar al tenis con George Bush padre, que empezó a acompañar la guerra del Golfo, en la cual no teníamos absolutamente nada que ver, el que empezó a entregar el patrimonio público de los argentinos, las empresas, este desmantelamiento del Estado del que nos hablaba muy bien Gabriela Orden desde Brasil, y que ejecutó una política absolutamente desgraciada y desdichada para los argentinos, porque se perdieron millones de fuentes de trabajo, se perdió empleo de calidad, muchos ingenieros de áreas estratégicas como los ferrocarriles, la aviación o los astilleros ya no tuvieron lugar donde desarrollar sus conocimientos, ni tampoco esos ingenieros tuvieron lugar donde transmitir esos conocimientos a otros discípulos que pudieran continuar y superar la obra de sus maestros. Entonces la Argentina entró en un tobogán de decadencia que tuvo un valle en el 2001, 2002, que después se recuperó con precios
extraordinarios y no pagando la deuda y devaluando, pero que después nos volvimos a estancar, y esta democracia argentina hoy luce estancada. El desafío es sacarla del estancamiento. Y ojalá tenga éxito este gobierno. No lo tuvo Cristina, no lo tuvo Mauricio, ojalá lo tenga Alberto. Lo llamo por sus nombres para que no se piense que yo tengo alguna inquina contra las personas. En absoluto, no hay ninguna inquina contra las personas. El enemigo del pueblo argentino es el sistema que se montó en este país, que es un sistema de saqueo, que es un sistema de robo, que es un sistema que le llaman de desregulación, pero que es lo mismo. Cuando le hablan de la apertura de la economía, miren, usted cuando se va a acostar a su casa, cierra la puerta de su casa y cierra las ventanas. ¿Por qué? Porque usted no quiere que nadie le entre a su casa a robarle. Bueno, los ladrones le dicen que usted no ponga rejas, que deje la puerta abierta, que ellos van a entrar y no se van a llevar nada. Y cuando usted se va a dormir y se despierta al día siguiente, se encuentra que se llevaron la bicicleta, que se llevaron el televisor, que le robaron varias cosas. Y usted, si por un momento fue ingenuo y no cerró la puerta y dejó la reja abierta y las ventanas también abiertas, no puede volver a ser ingenuo otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Y la gran esperanza es que este gobierno no vuelva a ser ingenuo. Que no vuelva a ser ingenuo. O cómplice. Bueno, yo preferiría, ser todavía precavido, porque lleva un mes va a cumplir el gobierno, todavía es poquito tiempo, y le vamos a dar unos días al gobierno para antes de hacer críticas, que yo creo que ya se puede merecer algunas, pero vamos a darle el crédito que corresponde, si acá nosotros no es que tenemos ningún interés subalterno, queremos que el gobierno le vaya bien. Pero ojo, no le va a ir bien al gobierno si se alinea con Donald Trump. No le va a ir bien. Yo sé que el gobierno ha tenido algunos comportamientos interesantes, sobre todo en sus relaciones en América Latina. Aplaudo al gobierno por haberle abierto las puertas a Evo Morales y al vicepresidente de Evo, Álvaro García Linera. Aplaudo al gobierno cuando mantiene cordiales relaciones con Andrés Manuel López Obrador en México, de la misma manera que su relación con España, donde se ha vinculado a los partidos progresistas. Y así podríamos reivindicar alguna de las cosas, pero quiero ver qué pasa con el dinero, quiero ver qué pasa con los intereses, quiero ver qué pasa con el bolsillo, porque de eso se va a tratar si la Argentina quiere volver a tener crecimiento económico, inversiones, trabajo para todos y saber a dónde vamos. Tema que todavía no tengo claro porque no se ha explicitado, y espero que no pase tanto tiempo para que nos digan a dónde vamos, porque si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos va a llevar a cualquier lado, pero seguramente ese lado al que vamos a llegar no es el que necesita la mayoría del pueblo argentino. Casualmente el extractivismo necesita, es decir, el proceso extractivista no necesita saber a dónde vamos, necesita saber que estemos acá donde ellos puedan venir a llevarse nuestras riquezas, ¿no? Así es. Cuanto más confusión, mejor para esos procesos. Bueno, yo creo que hemos hablado muchos minutos y que ya es hora de, o bien que cambiemos de tema también. Podríamos decir que en España, ayer tuvimos una larga comunicación con Rodrigo Gómez Torres, que nos habló desde la Universidad de Salamanca. Pedro Sánchez logró ser investido como presidente de España. Ganó la votación por 2 votos, 167 a 165. Es la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos, y es un gobierno de coalición. Parece que en el mundo se van imponiendo los gobiernos de coalición. En la Argentina antes había un bipartidismo, el PJ y la UCR. Ahora hay una bicoalición, donde el PJ y la UCR siguen teniendo significación. Yo creo que este país necesita una tricoalición, es decir, necesita una tercer coalición
amplia, de vastos sectores progresistas, de vastos sectores nacionales, populares, que reivindiquen un proyecto, que tengan un programa, una tricoalición para la Argentina. Pero en España ha ganado la coalición que lo llevó a Pedro Sánchez a la presidencia de la Nación, y lo interesante es que hay un compromiso por elevar la calidad de vida del pueblo español, Hay un compromiso por llevar adelante un ingreso mínimo para todos, porque ha crecido de alguna manera la pobreza también. Es una pobreza quizás distinta a la que vivimos acá, pero también ha crecido la pobreza en España. Y bueno, este abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y este compromiso para mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, de las capas medias, para hacer una transferencia de ingresos a los sectores populares, este apoyo que han logrado de una o de otra manera de los catalanes, de los vascos y de alguna otra minoría. Bueno, yo creo que lo podemos celebrar desde la Argentina, y decir que, bueno, España, que con América ha tenido muchas sombras, pero también ha tenido muchas luces. Seamos justos, ha tenido muchas sombras y ha tenido muchas luces. Hoy, desde España, nos llega una luz de aliento, que las cosas pueden mejorar para los pueblos, y a pesar de lo ajustado que fue el resultado, 167 votos para investir a Pedro Sánchez como presidente, contra 165, donde se reunió prácticamente toda la derecha y el centro derecha y la ultraderecha, no deja de ser un elemento alentador. Ojalá esta emoción que llega de España nos sirva también a nosotros, ¿por qué no? Descendientes de italianos, españoles, portugueses, en fin, somos un país con pueblos originarios, somos realmente un crisol, un hermoso crisol con una potencialidad enorme, y nos tenemos que nutrir de las mejores experiencias que van ocurriendo en el mundo. Y esto que acaba de ocurrir en España nos llena de alegría, nos llena de emoción y nos alegra un poco la vida en este martes 7 de enero del 2020. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a seguir con Alexis Dritsos, que vamos a hablar sobre los créditos UVA y un poco sobre economía, y después vamos a tener a Carlos Méndez para que nos comente cómo sigue la cosa en Chile, y después vamos a seguir con más comentarios. Hoy muy poca música, no hemos hablado de chimentos, no hemos hablado de vedettes ni de jugadores de fútbol. Hoy hablamos de cuestiones que son fundamentales para la vida de los pueblos, y bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y lo prometido es deuda. Estamos en contacto con Alexis Dritsos. Alexis, ¿estás allí? Sí, ¿cómo te va, Mario? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bueno, siempre un gusto charlar contigo, Alexis. Y bueno, vamos a empezar por el tema en el cual sos uno de los mayores especialistas, que son los créditos UVA, que se han transformado en préstamos que son una carga muy, muy grande sobre aquellos que los han tomado. ¿Qué estás viendo con las medidas del actual gobierno? ¿Qué perspectivas, además de la coyuntura, estás viendo en la evolución de estos créditos que surgieron con tanta bambolla y que terminan siendo realmente créditos muy pesados? Bueno, el problema que tenemos con estos créditos claramente tiene que ver con el descalce histórico que se dio con el sistema de indexación basado en inflación y el sistema que tiene que ver con el incremento salarial en paralelo. Esa sería la primera cuestión elemental que ha generado esta gran crisis. Pero se suman otros problemas a esto, que tienen que ver con que no solamente la cuota avanzó al ritmo de la inflación, sino que además los otros gastos que aplican a las familias, más allá de su cuota, han incrementado sus costos por encima de la inflación. Claro. Y a eso se le agrega otro factor que muchas veces para la relación cuota-ingreso que se utilizó en el principio del crédito, se tomaron más de un ingreso y algunos de los miembros
que formaban parte de ese ingreso, algún autónomo, en este momento no está recibiendo ni por asomo el ingreso que recibía en su momento. Entonces, la situación es mucho más grave de lo que aparenta cuando se lo analiza con demasiada simpleza. Y esto representa una situación muy grave. Fundamentalmente lo que más se difunde es el tema de los hipotecarios, los que compraron una vivienda, mientras que está pasándole lo mismo a los que tomaron créditos personales o los que tomaron créditos prendarios, compraron vehículos con créditos del tipo UVA, que se encuentran con una aceleración del capital, una deuda monumental, que inclusive en el caso de vehículos a veces supera el valor del vehículo actualmente. Tremendo. Lo cual se transforma en algo descabellado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se afronta esta situación? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el nuevo gobierno? Sabemos que un amigo nuestro ha llegado al directorio, dos amigos han llegado al directorio del Banco Nación, uno es Tombolini, Matías Tombolini, el otro es Claudio Lozano. ¿Qué podemos esperar que haga el gobierno y las autoridades de los bancos y el Congreso respecto de este tema, Alexis? Bueno, mira, en primer lugar me parece, hay varias cosas que corregir y me asusta un poco porque noto que todavía no lo tienen muy claro el panorama. Yo señalaría como primera medida que se sienten, participen a los damnificados UVA de todos los frentes, no solamente hipotecarios, sino a los préstamos personales y también a los prendarios, como para que puedan tener voz en esta comisión que se va a constituir de acuerdo a la ley recientemente votada, para evaluar cómo actualizar y cómo instrumentar la idea del esfuerzo compartido, que es lo que subyace en esta idea, que todavía no está claro. En segundo lugar, el congelamiento que se otorgó durante el gobierno de Macri, que ahora se postergó por 30 días más, solamente le ha permitido mantener la cuota fija de agosto a un grupo específico de hipotecarios, pero no al resto de los hipotecarios que superaban el monto del préstamo de 140.000 UVA, creo que era el límite, y tampoco ningún tipo de medida para los préstamos personales y prendarios. Entonces creo que ahí deberían poder poner un paraguas de congelamiento y calma hasta tanto se llegue a una solución inteligente a todos los demás, quizás algunos a partir de la fecha de diciembre, con los datos de diciembre, y los otros que quedaron afuera de la parte hipotecaria, que siempre es la parte más sensible, participarlos también del congelamiento de agosto. Eso como primera medida de calma. En segundo lugar, me preocupa porque he escuchado a Tombolini, lo he escuchado a Labaña, hablar del CBS, el coeficiente de variación salarial, como una alternativa, y no es una alternativa válida, porque si uno proyectara qué hubiera pasado en vez de tener el UVA con el CBS, no hubiera habido una gran diferencia. Y después se hablan de otras opciones. Yo he presentado una propuesta teórica, que es la de tomar un índice menor, que sería el 80% del CBS, y recalcularlos desde el inicio a los préstamos para poder determinar cuál sería el capital adeudado actual. Todo lo pagado anteriormente obviamente no se modifica, pero poder arrancar con un capital distinto, mucho más bajo si se hiciera desde el origen en 80% del CBS, con una tasa fija del 3,5%, que es la que originalmente el Banco Nación otorgó, y luego con una cláusula de salida, o sea que cuando el mercado, el banco en donde está tomado el crédito, en el futuro pudiera ofrecer un producto conveniente al tomador, que automáticamente por su pedido y sin costo pudiera salirse de este sistema que retendría una mínima indexación mucho más benigna, porque mantendría los equilibrios y lo haría sustentable, pero aquel que quiera en su momento poder volcarse a un crédito tradicional, cuando las condiciones estén dadas, pueda hacerlo sin costo. Este es el planteo que vengo haciendo como alternativa. Obviamente la tasa de interés, esta que es la más baja, sería para los hipotecarios, habría que definir cuál sería la tasa de los personales y los prendarios, sería otro esquema, pero básicamente conceptualmente sería este. Y creo que todavía hay desorientación en ese sentido, y creo que haría falta que en esa mesa para negociar esa comisión aparezcan este tipo de ideas, porque creo que al gobierno le hacen falta poder enriquecerse de esto y no caer en la trampa de creer que nos aliviaría la situación con el CBS y en definitiva caigamos en otra situación tan grave. Claro, hay una situación que es la siguiente, que eso me esclarecerás vos. En realidad el gobierno está haciendo algún malabarismo, por ejemplo, en el universo de los jubilados, donde da la impresión de que los jubilados más
rezagados tendrían alguna ventaja en detrimento de aquellos que están más avanzados, pero que igual siguen siendo jubilaciones bastante endebles. Esto lo sabremos en los próximos meses, pero da la impresión de que la masa global destinada a las jubilaciones se mantendrá, digamos, constante, con una transferencia de los sectores medios y altos a los sectores más postergados. Esto podría ocurrir, esto también está ocurriendo como en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con las tasas que van a caer un poquito más sobre aquellos que más tienen y un poquito menos sobre los sectores, pero que va a mantener más o menos el mismo volumen de ingresos para la provincia. Da la impresión que la masa salarial se podría mantener constante y también existir una transferencia de sectores que pueden estar ganando aquellos 60.000 pesos en favor de aquellos que están ganando 25.000. ¿Cómo ves vos? Quiere decir que habría sectores muy postergados que podrían mejorar un poquito respecto a la inflación, pero podría volver a ocurrir que sectores de 60, 70.000 pesos queden postergados respecto de la inflación. ¿Cómo ves que se puede manejar esto sin que impacte negativamente sobre aquellos que efectivamente vienen perdiendo porque tenían un ingreso un poquito más elevado, pero que cada vez se reduce más y que tienen perspectiva de que se siga reduciendo? Es muy complejo el tema jubilatorio tal como lo estás planteando. Yo creo que acá hay varios elementos y estoy tratando de dilucidar hacia dónde apunta. En primer lugar, creo que hay un tema muy claro con el tratar de recomponer rápidamente una situación de bienestar en las jubilaciones más bajas, con varios beneficios, además de los 2 bonos de 5.000, sino que empiezan nuevamente a aparecer los proyectos de medicamentos gratuitos, devolución de IVA en las compras, etcétera. En ese punto hago un paréntesis, me parece que se queda corto con los 14.000, porque entiendo que una persona, por ejemplo, una mujer viuda que cobra la mínima y cobra una mínima también pensión, que está en un nivel de 28.000 pesos aproximadamente al día de hoy, está en una situación muy crítica y creo que habría que ver de qué manera se le brindan algunos beneficios más a un sector un poco más amplio, quizás no el mismo, ¿no? Quizás los 5.000 de bono, pero quizás buscarle alguna fórmula decreciente, si se quiere, pero que sea más abarcativa, y creo que ahí hay una duda. Evidentemente hay un factor explosivo que tiene que ver con la fórmula de la transición que hay que hacer entre la fórmula que se basa básicamente en una gran parte en inflación, con la inflación acumulada durante el último año del gobierno de Macri, para poder pasar a un esquema que esté más vinculado a la recaudación impositiva, que por un lado también se apunta a tener una recaudación positiva, a tener un superávit en corto plazo, con lo cual se entendería que la idea es que a futuro y no muy lejano, desactivando esta bomba indexatoria, que le generaría un problema muy serio en el tema jubilaciones, con los costos que va a tener, como bien vos dijiste, los sectores un poquito más arriba van a ser los perjudicados, tendería a futuro y post negociación con la deuda, que también ese es otro de los temas por los cuales también todo este emprolijamiento fiscal es muy importante, y la sustentabilidad fiscal a futuro, que quizás con un nivel de reactivación, una economía que se mueve, con un sistema que empiece a recaudar con estos nuevos tributos que apuntan a solventar ese superávit, pudiera eventualmente llegarse a ir a la recomposición de aquellos que quedaron un poco más postergados. Indudablemente es un costo, indudablemente es un ajuste que busca tratar de ser menos en los sectores más bajos, pero que todavía tiene mucho por recorrer y mucho por evaluar. Vamos a ver cuál va a ser el impacto real. Insisto con esto, entendiendo que hay que pagar un costo, lamentablemente, del desastre fiscal que heredamos y del desastre inflacionario que se hereda, me parece que habría que ampliar el espectro de ese auxilio adicional bastante por arriba de los 14.000 o 19.000 que se pusieron ahora, y llevarlo a un punto un poco más alto, porque creo que, como decía, una viuda que cobra 28.000 no recibe ningún bono de nada, ni siquiera por una de las jubilaciones, y me parece que no está muy buena esa parte. Claro, hasta con 20.000 pesos no reciben nada. Exacto. Que efectivamente el tema de jubilaciones, que es uno de los grandes temas para el equilibrio fiscal que está buscando, o el superávit fiscal que está buscando el gobierno. Pero yo te preguntaba también, y en referencia a los créditos UBA,
¿qué pasaría con aquellos sectores? Una familia que tiene, qué sé yo, 75.000 pesos de ingreso, que parece que fuera una fortuna en la Argentina, pero que tiene 2 o 3 chicos y que tiene cosas para mantener, también puede estar en una situación crítica. Si el crédito le sigue creciendo a un ritmo mayor que el crecimiento del salario, también podría entrar en crisis esa familia. ¿Cómo podría pensarse una fórmula que los contemple a todos y que tenga la flexibilidad de atender casos concretos de manera tal que, pienso yo, no sé, vos me dirás, porque creo que esto se había puesto en práctica, por ejemplo, bueno, postergar los plazos de vencimiento, estirar los vencimientos con la finalidad de que sea sustentable en el tiempo, aunque tardes 1, 2 o 3 años más en pagar las cuotas. Mira, el intento de postergarlo, de alargar los plazos, se lo terminó comiendo la inflación y en muy poco tiempo prácticamente se terminaba pagando lo mismo, nada más que la gente se encontraba con un crédito de 5 años más que el que tenía original. Qué bárbaro. Yo personalmente creo que no hay alternativa más que la de, o sea, acá hay 2 variables claves. Uno es el sistema indexatorio que trae aparejado, que es muy fuerte por el tema de la inflación, y que ya de arrastre cualquier solución que arranque con el saldo de capital actual, lo que hoy esa indexación ha generado como deuda, también genera una distorsión. Por eso yo insisto mucho en usar un índice mucho más benigno que el UVA, retrotraer al inicio para que yo pueda determinar cuánto debe hoy una familia que hoy debe 4 millones de pesos, que tomó por ahí 1,5, que haciéndole el recálculo hoy puede deber 2,5 millones, por ejemplo, en vez de 4. Claro. Y a su vez, con una tasa tope del 3,5, hoy en vez de pagar 26.000 pesos, puede estaría pagando 18.000. O sea, estoy tirando números muy en el aire, pero quiero explicar cuál sería. Y de esa manera, de acá para adelante, por más que haya más inflación, con el 80% de la evolución salarial, está garantizado que no va a ser tan violento el incremento del capital y del valor del nuevo índice que podemos llamar coeficiente de variación crediticia o algún nombre distinto para disociarlo del UVA, que lo hace sustentable y puede mantener un poco los equilibrios que originalmente hicieron atractivo el crédito. Porque al principio era atractivo, porque no había manera de tomar un crédito tradicional con las tasas existentes y con los montos que había que tomar, no había manera de calzar la relación cuota-ingreso, no había manera. Entonces esto era interesante, sobre la premisa de una posible inflación a la baja, obviamente, ¿no? Claro. Este nivel de inflación. Así es. Te hago la última pregunta y que es referida a justamente lo que vos habías mencionado. El tema de la deuda. La deuda hoy tiene un perfil de vencimientos que la tornan impagable, por eso muchos plantean que de hecho Argentina entró en cesación de pago ya desde abril de 2018, cuando el Fondo Monetario vino en auxilio del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cómo estás viendo vos, por un lado, la capacidad de renegociación de capital, tasas de intereses de interés y plazo, por un lado, y el peso que esto pueda tener sobre el presupuesto nacional de los años venideros, del 2020, cuyo presupuesto todavía no está presentado por parte de Alberto Fernández, del 2021, 2022 y 2023? Bueno, ahí está el gran dilema. Yo creo que este es el punto de partida de muchas decisiones, porque claramente este nivel de endeudamiento, una vez que se acomode, y coincido con lo que dijiste, la Argentina está en default y estuvo camuflado en un respirador artificial desde la llegada del Fondo Monetario, y desde entonces sigue con ese respirador, básicamente con ese dinero que entró en ese momento, y después, bueno, con torniquetes y una serie de cosas, la Argentina termina que a fin de marzo, principios de abril, ya no tiene fondos para responder a los vencimientos programados. Entonces se cae de Maduro la necesidad de esta renegociación. Entiendo que las posibilidades son buenas, creo que el perfil del ministro de Economía, lo que planteó
el soporte que está teniendo de afuera y una serie de contactos que han mantenido, daría la sensación que el mercado está dispuesto a tratar de salvar a la Argentina, pero con un esquema distinto, un esquema que permita alargar plazos, que permita evitar pagos muy furiosos en los primeros periodos. Detalles no los tenemos claramente porque no sabemos, se han hablado en algún momento de alguna quita, después han hablado de que quita no, sino patear para adelante los vencimientos de capital, se habló también de postergar pago de intereses, se habla de la posibilidad o no de reducción de las tasas de interés. Lo que claramente se busca es darle garantías a los inversores de los fondos y los bancos, etcétera, de que no van a tener, en general se habla de que no va a haber pérdida de capital, o sea, como que no habría una quita, pero sí un alargamiento de plazos para acomodar un poco la macro argentina a poder hacerlo. Ahí entra en juego la necesidad del superávit. Esto es muy parecido al esquema portugués en ese sentido, ¿no? Que Portugal reestructuró deudas en base a una solvencia fiscal permanente y muy cuidada, que le permitió cumplir desde el momento que empezó a marchar con ese superávit y con esos compromisos reprogramados de una manera armónica, cosa que otros países no lograron. Y creo que a eso apuntan. Detalles no los tenemos todavía, pero sabemos que hay poco tiempo. Y esto es clave para poder alinear todo el resto del esquema, porque ahí se va a saber exactamente cuánto nos va a costar y en qué tiempos nos va a costar poder repagar. Ahora, están buscando claramente tener por lo menos 2 años livianos para poder hacer que la economía se ponga en marcha, que es mucho más fácil pagar después con una economía en marcha que una economía totalmente asfixiada como estaba durante el gobierno anterior, ¿no? Correcto. Y te hago la última ya, aunque que es la siguiente. Por un lado, Miguel Bain, con bastante buen tino, dice Argentina tiene que tener un superávit fiscal de 2 puntos para poder justamente afrontar estos y darle una perspectiva de solvencia a la economía argentina que la saque de cualquier especulación de que va a entrar en default. Por otro lado, necesitamos reactivar la economía. Cuando se reactiva la economía, se incrementan las importaciones y al mismo tiempo necesitamos tener superávit en la balanza comercial para obtener de manera genuina los dólares que la economía va a requerir. ¿Crees que está en condiciones este equipo económico de conducir este sistema de varios equilibrios, digamos, como para poder terminar con éxito la gestión? En principio parecería que están alineados y tienen claro, por lo menos en la teoría, tienen claro los objetivos que hay que tener muy presentes, los que vos dijiste, superávit comercial, necesitas tener acotadas un poco las importaciones, lo que da pie a algún tipo de sustitución inteligente, no ridícula de querer hacer todo, pero sí por ahí un sistema de sustitución inteligente, también una idea de fomentar mayor valor agregado a las exportaciones. Hay una serie de cuestiones que pareciera que las tienen presentes. Yo no sé si Guzmán tiene una expertise enorme aparentemente en el tema deuda, no sé si va a ser el mejor director de orquesta para para dirigir todos los instrumentos. Está el tema producción con Culfas, está Pese en el Banco Central con experiencia, todo esto mismo que decía Bain, que lo he leído el otro día en un artículo muy interesante, una nota que le hizo Perfil. Pienso que están dadas las condiciones y digamos los conceptos los tienen claros. Si lo pueden llevar a cabo o no, eso lo vamos a ver sobre la marcha, pero los conceptos por lo menos están claros, no nos están diciendo cosas extrañas que a priori uno sabía que no iban a funcionar, cuando nos decían que había que abrirse al mundo, que los capitales entren y fluyan, que liquiden exportaciones cuando quieran, nosotros sabíamos dónde terminaba. En este caso, al menos, donde dicen que están yendo, tiene cierta razonabilidad. Esperemos que lo puedan lograr. Bien. Bueno, Daniel de Abrantes te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Mi pregunta tiene que ver con el eje de la renegociación de la deuda, que, digamos, yo encuentro una paradoja, ¿no? Por un lado sabemos que este índice que se ha hecho tan famoso en la Argentina y que se desconoce en la mayoría del mundo, que es el tema del riesgo país,
es un índice que incide fuertemente o que determina los costos financieros de un país, ¿verdad? Y este índice está asociado a, teóricamente, a los riesgos de cobro de esas deudas o de esos empréstitos que se tomen. Ahora, por otro lado, la Argentina es que está sometida a esta mirada, ¿sí? Ha sido una pagadora de sus deudas serial, ¿no? O sea, finalmente terminamos pagando siempre la deuda, con lo cual se produce una paradoja. Si terminas pagando intereses altísimos y terminas pagando la deuda. Entonces, lo que en algún momento se puede entender como un tema de cobertura de riesgo termina siendo un saqueo. ¿No te parece que es el tema, el foco de cómo se plantean los intereses es un tema central en esto? Sí, el tema de intereses es muy importante, porque obviamente es la carga que vos vas a tener. Recordemos que está nominada en moneda extranjera. Nosotros no podemos emitir billetes para pagar y cumplir con la deuda, con lo cual es muy importante en la negociación esta, no solo los plazos de devolución de capital, sino también el tema de las tasas que nos van a aplicar. Evidentemente, hoy la Argentina no tiene acceso al crédito internacional, por esto que vos mencionabas, el riesgo país. Con un riesgo país de 1900 y pico puntos es imposible que alguien te preste dinero. En el futuro, después de una reestructuración, podrían aparecer opciones que creo que si la filosofía es la de reducir la deuda nominalmente lo antes posible y modificar los perfiles de vencimiento por perfiles más bajos en términos de tasa y más amplios en términos de plazo, en caso de que el riesgo país baje lo suficiente, eso podría suceder. Hoy está cerrada esa posibilidad. Evidentemente sí es importante, como bien mencionabas, que se negocie bien en términos de tasas y plazos. Es fundamental para que no volvamos a caer en esta situación en muy corto plazo. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo la participación. Sé que dentro de unos días te vas de vacaciones, así que te deseamos lo mejor y que tengas un gran año, y seguramente durante el mes de febrero nos volveremos a comunicar. Cómo no, un gusto y muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el economista Alexis Dritsos, que es un especialista en créditos UVA, pero además es un economista que conoce sobre muchos temas. Nos ha hablado Alfredo, de Villa Luzuriaga, vecino, aparentemente vecino mío, así que le mandamos un fuerte abrazo porque nos saluda y felicita por el programa. Y después, no sé, hay otro escrito ahí abajo, pero no sé de qué se trata. Y también tenemos que mencionar que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ha hecho una conferencia de prensa presentando medidas cautelares. Ha estado Guillermo Torremare como copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, Federico Pagliaro, abogado de la PDH, quien hizo la presentación en Chile, y María Elena Nadeo, que también es copresidenta de la PDH nacional. Se está hablando de 350 mutilados del globo ocular, violaciones, abusos, detenciones arbitrarias, en fin, un montón de denuncias que se han hecho y que las mencionamos, aunque las venimos conversando aquí con Carlos Méndez, con quien seguramente vamos a estar hablando dentro de unos minutos, pero no quería dejar de transmitirle esto que me manda el amigo Ramiro, de que es uno de los copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que, bueno, también les puedo decir que tenemos para adelante algunos programas especiales. Vamos a hacer algunos programas con personalidades destacadas, militantes históricos que tienen una larga experiencia en la política argentina desde la década del 60, 70, 80 hasta nuestros días, con los cuales vamos a ir conversando
para ver cómo ha evolucionado o involucionado la política en nuestro país. Bueno, en otro orden de cosas, Daniel, dicen que hay tensión en Venezuela, donde Guaidó logró romper el bloqueo chavista junto a 100 diputados y encabezó la sesión de la Asamblea Nacional. Bueno, parece que forcejeando un poco, pero no, si lo dejaron pasar es porque no han decidido militarmente impedirle el paso, ¿verdad? Pero veremos cómo evoluciona la situación allí. Teníamos pendiente también hacer un comentario sobre lo que está ocurriendo en Australia, que me parece que es un punto donde hay que poner foco. En este programa siempre hablamos las cuestiones ambientales y nos parece que es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra generación. Y bueno, tenemos esta realidad de los incendios. Hablamos durante los meses pasados de los incendios de la Amazonia, que nos impactaron fuertemente por las imágenes, por la extensión de estos incendios, que llegaron al orden de las 900.000 hectáreas, pero ahora tenemos un drama muchísimo más grave, que es lo que está ocurriendo en Australia, donde ya calculan que se han quemado más de 5 millones de hectáreas, y con una pérdida de alrededor de 500 millones de vida animal, de muertes de animales, la posibilidad de extinción de algunas especies que estaban en riesgo de extinción, como los koalas. Bueno, y un impacto ambiental muy, muy fuerte, una señal de que estamos entrando en el periodo de catástrofes anunciados por el cambio climático. Así es. Dicen que la temperatura en Australia en los últimos 50 años se movió ya más de 1 grado, ¿sí? Esto genera con una serie de combinaciones que se han juntado: sequía, altos vientos, un fenómeno de la corriente del Niño, del Índico. Se ha juntado todas estas condiciones y han generado esta situación que podríamos llamarlo como tormenta perfecta de fuego en Australia, que el gobierno no sabe bien cómo va a terminar y cómo manejarlo, porque no hay recursos suficientes como para ponerle límite a esto, ¿no? Que además además de destruir todo lo que ya hemos dicho, ha destruido 1.600 viviendas y más de 24 personas muertas, que es lo conocido hasta ahora, pero se entiende que ese número va a ser mayor cuando se pueda auditar todo lo que pasó, ¿no? Así es, son 5 millones de hectáreas, Sí. Para que... Más que la superficie de Bélgica, estamos hablando, ¿no? Sí, no, mucho más. Casi como Austria. 5 millones de hectáreas, claro, son 5 millones son 50.000 kilómetros cuadrados. 50.000 kilómetros cuadrados. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros. Ya están llegando rastros de humo a la ciudad de Buenos Aires. Sí, han atravesado absolutamente todo el Océano Pacífico, han llegado a Chile, han superado los 5.000 metros en la cordillera de los Andes y han pasado la Argentina y llegan hasta Buenos Aires. Esto lo ha dicho el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, eso se ha podido notar. Anoche muchos observadores dijeron que prácticamente las estrellas eran inobservables, no se veían las estrellas, fruto justamente de este humo que había llegado hasta aquí. El nacimiento del día también tenía una coloración distinta a lo habitual, aunque dicen que desde el punto de vista sanitario no va a representar absolutamente ningún riesgo para la salud de nuestra gente, ni para el normal funcionamiento de todas las actividades que se puedan desarrollar en la Argentina. Pero si pensamos que esto está ocurriendo del otro lado del planeta, es decir, no es que se está quemando aquí cerquita, se está quemando en el otro lado del planeta, notamos la dimensión planetaria del problema. Sí, porque hay que agregar a los incendios de la Amazonia los incendios de California y los terribles incendios en el África,
Con lo cual, este último año calendario ha sido el peor en la historia de la humanidad, de lo que se recuerde. Bueno, y pensemos que si se sigue calentando la atmósfera, vamos a ir a nuevos incendios, pero también vamos a ir a grandes sequías, vamos a ir a que el sol y los vientos van a desertificar buena parte de las tierras fértiles, vamos a tener una crisis alimentaria. Esto lo dicen los científicos, es decir, nosotros no somos pájaros de mal agüero. Esto lo dicen los científicos y lo dice la realidad, que es clara y contundente. Hay que parar con el cambio climático. ¿Cómo se para con el cambio climático? En algún momento vamos también a hablar, vamos a ver si podemos hablar con tanta gente que están en los temas ambientales, que nosotros tenemos contactada, que han pasado por estos micrófonos, desde Antonio L. Brailovsky, Maristela Svampa, Enrique Viale, Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en Suecia 2003, y tantos otros, nuestra compañera Laura Deriu, que siempre hablamos sobre estos temas. En fin, creo que podría soy injusto porque me estoy olvidando de mucha gente. Vamos a elegir a alguno, porque la otra punta del problema, Daniel, es que hay que ir a otro modelo de consumo. Claro, lo que no se puede es decir... Te diría que hay 3 palabras claves: capitalismo, consumismo, extractivismo. Y todo esto repercute sobre el ambiente y es lo que nos está llevando a tenemos que ir a un cambio cultural, ¿no? Donde nosotros mismos tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo, evitar el derroche, evitar el consumo excesivo, el consumo de lujo, ir a un consumo más austero, porque la vida no pasa por el consumo. Hay un consumo mínimo de dignidad que todos necesitamos. Y entender que tenemos que jugar un papel en esto, como bien lo jugó el pueblo de la provincia de Mendoza en estos últimos días, que no está desconectado, ¿no? Es todo el mismo problema. Así es. Entonces, cuando estamos cuidando el agua, estamos cuidando el ambiente. Cuando salimos a la calle a defender el agua y a decir que el agua vale más que el oro, estamos expresando una manera de entender la vida sobre la Tierra. Así es. Y bueno, creo que son tremendos llamados de atención. Las páginas de los diarios igual están mostrando, al tiempo que plantean esto, nos están mostrando, porque Estados Unidos lo está mostrando, la capacidad militar de los Estados Unidos, donde el avión F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos forman el paseo de los elefantes durante el ejercicio en la base de la Fuerza Aérea de Hill en el estado de Utah. Son cientos de aviones que desarrollados para la guerra. La verdad es que queremos paz y que todo eso se invierta para que los pueblos puedan vivir mejor. Creo que estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. ¿Es así, Carlos? Buenos días. Hola, Mario, ¿cómo te va? Muy bien, estás? Muy bien, ¿Cómo Carlos. Ya te has transformado en, digamos, en un columnista habitual de este programa, y nosotros te agradecemos porque tenés la amabilidad, que sos chileno, que vivís en la Argentina, que conocés a fondo tanto al pueblo chileno como al pueblo argentino, y que tenés la amabilidad de seguir este tema tan de cerca y darnos un informe semanal que yo creo que debe ser de lo mejor que se está dando en la Argentina. Así que, ¿qué novedades podés contarnos esta semana? Bueno, gracias, Mario. Sí, claro, nosotros vemos esta situación en Argentina. Yo agradezco profundamente y de corazón la preocupación que existe acá en Argentina. Bueno, desde que llegué a este país hace 34, 35 años, reconozco que existe esa preocupación por la situación que existe en mi país, en Chile, en diferentes etapas. Se ha seguido con mucha continuidad y con mucha precisión lo que sucede en mi país. Entonces trato de contribuir a esa preocupación, que para mí es mucho más que esa palabra que ya está un poquito estropeada, que es la solidaridad. Creo que es más que solidaridad, el afecto que existe nos tratamos como vecinos, y creo que nos tratamos ahora como buenos vecinos. Hay 4 temas, digamos, que quisiera tratar, pero que están íntimamente relacionados entre ellos, Mario. Es el tema de la violencia.
La violencia que se sigue sucediendo en Chile, en diferentes localidades, en diferentes lugares, ya es una preocupación que está excediendo el proceso constituyente al que nos veníamos refiriendo las semanas pasadas. O sea, te digo que esto también viene a tirarme a mí un balde de agua fría al optimismo que narré en el último programa del año recién pasado. Tengo información desde Chile de varias personas que me son de mi confianza y responsables, que ponen en duda incluso la realización del proceso constituyente el domingo 26 de abril. Y voy a explicar por qué. Entre el día de ayer y hoy se están realizando en todo el país lo que se denomina, nosotros esta experiencia no la tenemos acá en Argentina, la prueba de ingreso a la universidad o a las universidades, que se denomina PSU. Es un requisito obligatorio para todo aquel que postula a cualquier universidad en Chile, ya sea pública o privada. En general el régimen casi de todo es privado, digamos, con los aranceles aquellos que se pagan. Ya haciendo el paréntesis, que todo eso es una también de las causas de esta situación de excepcional y anómala y de protesta que hay en Chile sobre el sistema educacional. Pero bien, es un requisito para ingresar a la universidad. Si no se da esa prueba, esa PSU, esa prueba de ingreso a las universidades, no se puede postular a ninguna de ellas. Entonces hay que postular, esperar el resultado, etcétera. Pues bien, las organizaciones de estudiantes secundarios, que hay varias, en unas 3, me parece la más poderosa en Chile, se han dedicado a entorpecer los lugares donde se están rindiendo estas pruebas de conocimiento universitario, o sea, de preingreso universitario. Y lo que han hecho, bueno, es tomar los locales, los establecimientos educacionales y, bueno, con todo lo que significa la ocupación de un establecimiento, significa acciones de violencia, tomar, digamos, por la fuerza esos locales estudiantiles y también hacer barricadas con pupitres, mesas, escritorios, etcétera, y por lo tanto las autoridades que tienen que tomar, el profesorado que tiene que tomar y directivos de educación que tienen que tomar estas pruebas, deben recurrir a Carabineros, a la policía, para mantener el orden público. Y de hecho, en el día de ayer, más del 10% de estos estudiantados, de estos postulantes universitarios, no han podido rendir esta prueba de conocimiento, producto de las anomalías que se sucedieron el día de ayer, y hoy día, esta mañana también. O sea, eso crea un conflicto y que está relacionado con el futuro plebiscito. Bueno, que al igual que como acá en Argentina, las elecciones, las actividades electorales se hacen dentro de establecimientos educacionales. O sea, esto se proyecta a que aquellos que están en contra del proceso plebiscitario se tomen aquellos locales e impidan por la fuerza, ¿no es cierto?, que se realicen el acto electoral o el acto plebiscitario del próximo 26 de abril. Pero vos pensás que toda esa energía que se desplegó durante los últimos 3 meses podría disiparse porque unos chicos están interrumpiendo el buen funcionamiento en estas pruebas, o da la impresión, mirado desde afuera, que toda esa energía se tiene que canalizar y tiene que llegar a buen puerto. Es decir, ¿por qué has cambiado tu optimismo por una mirada pesimista? Claro, porque son muchos chicos. Son muchos. Son muchos chicos, no son miles. Son miles y de diferentes sectores sociales. No es, digamos, acá no se puede decir, bueno, que son
incluso, digamos, sus posiciones partidarias, es difícil también poder ubicarlas en qué sector se dan. La cuestión es que acá, ya nosotros, años que nos manejamos con esa teoría de los extremos, que acá los extremos se unen. Y entonces lo que vos querés hacer, o querés oponerte por izquierda, en el fondo estás apoyando a los sectores de derecha. O sea, ¿quiénes no quieren reforma constitucional? Bueno, la derecha extrema. Claro. Y también, digamos, sectores, estos sectores extremistas, digamos, de izquierda, aunque es difícil poder calificarlo con ese epíteto, puedan también, digamos, tomarse de la mano e impedir dicha actividad. En ese sentido, te voy a decir de que hay esa carta que ayer fue muy difundida, la carta que emitieron ayer 8 alcaldes. No son cualquier alcaldes, alcaldes son los intendentes acá en Argentina. Sí, sí. Estos 8 alcaldes, digamos, son 2 demócratas cristianos, 2 de Renovación Nacional, el partido de Piñera, uno digamos, del partido más extremista de derecha, que es de la Unión Demócrata Independiente, y el otro es del Partido por la Democracia, que yo lo cité en la última emisión, que es Carlos Cuadrado Prats, el nieto del general Prats, y que es el alcalde de Huechuraba. Son comunas también de todo tipo, algunas son comunas populares, tipo, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela, otras, digamos, también como comunas, que era como el municipio de Morón, y otros 2, digamos, como otro, digamos, el de Vitacura, que sería equivaliera acá como San Isidro o Vicente López. O sea, está todo, digamos, bastante variado en cuanto al tipo de población y también, digamos, al tipo, digamos, de filiación partidaria, política de esos alcaldes. Ahora, ¿qué es lo que ellos piden? Ellos que lo piden, digamos, no a la violencia. Y ellos, digamos, argumentan, o sea, el argumento más importante que son capitanes con tropa. A diferente de los diputados y los senadores, digamos, bueno, al igual que acá un intendente tiene, digamos, actividades sociales, políticas, que tienen que ver con la salud, con la educación, con los temas sociales, bueno, todo lo territorial que significa en una comuna. Claro. Y entonces, bueno, ellos se han visto afectados, en el caso de algunos alcaldes, con la destrucción de las estaciones del subte, o también, digamos, con el vandalismo de incendios de supermercados y de otros establecimientos públicos. O sea, ellos son los primeros defensores de los ciudadanos, podríamos agregar, que defienden, digamos, el orden por, digamos, el ejercicio de la vida común que requieren todos los ciudadanos. Sí, sí. Entonces, este reclamo que ellos plantean, pidiéndole al gobierno, a los partidos políticos, es un clamor de terminar con esta violencia que corroe y va haciendo orificio de todo aquello que se va construyendo. Y plantea a la mayoría de la población la duda, la interrogante, así lo que viene va a ser mejor o peor de lo que se está teniendo en este momento. ¿Y estos chicos, vos crees que es espontáneo, que hay quienes tienen interés en manipularlos? ¿Qué pensás vos? ¿Que es una expresión quizás natural después de tantos años, digamos, de vida bajo un régimen que podía ser como muy pesado sobre la vida de sus padres, de sus abuelos? Sí, esa es parte. Es una parte del argumento, pero estos son mira, yo me atrevo a decir lo siguiente, responsablemente. El tema de los grupos violentos, en Chile se viene dando desde digamos,
en democracia desde el comienzo de la democracia en 1990. Y eso se produjo por dos razones. Creo que en uno de los primeros programas lo dije. Se produce porque los gobiernos democráticos entrantes, aquellos que estuvieron combatiendo o luchando, más que combatiendo, luchando políticamente contra la dictadura, desmantelaron a las organizaciones sociales, digamos, de resistencia en el país. Las desmantelaron, o sea, las dejaron sin capacidad de organización. No las convirtieron o reconvertir, digamos, al sistema democrático. Uh-huh. E incluso algunas las reprimieron. Estoy hablando de gobierno democrático, del primer gobierno de Elwin. Entonces, los partidos de izquierda, algunos partidos de izquierda siguieron tolerando a fracciones violentistas. Y esas organizaciones se fueron manifestando durante todos estos años, desde 1990, en la práctica, cada 1 de mayo, cada 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado, cada día del combatiente que conmemoraban, y después cada manifestación callejera que fuera, digamos, de movilizaciones que tuviera que ver de protesta contra el sistema de salud, de educación, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, puedo decir responsablemente que algunas organizaciones de izquierda toleraron a este tipo de organizaciones. Y bueno, con los años esto fue creciendo. Esa es una causa. La otra causa es que también, y que tiene que ver con los partidos políticos al no tener respuestas políticas partidarias, a no tener, que también puede ser autocrítico a nosotros acá en Argentina, partidos políticos que no realizan educación política, instrucción política, conducción, etcétera, van marginando o no hacen, digamos, trabajo social en su territorio, van marginando sectores sociales que entonces se dedican a hacer otras cosas. Claro. Eso también es responsabilidad, digamos, del Estado, pero también de las organizaciones intermedias y de los partidos políticos. Y tercero, producto, digamos, también como tercera cuestión, producto de lo primero y lo segundo, es el emerger, digamos, de organizaciones, digamos, en general anarquistas, pero, digamos, con una serie de variedad también que tienen las organizaciones de carácter libertario y anarquista, que tienen influencias y también origen y carácter internacional, de la cual el trotskismo tampoco está ausente. Eso te lo digo de lo que existe en Chile. Son grupos minoritarios, pero operativos. Claro. Bueno, nos dejás preocupados, Carlos. Mirá, nosotros nacimos, te diría, la política hace muchos años, cuando éramos casi niños, con un Salvador Allende que para nosotros era un faro en América, y para los socialistas argentinos un ejemplo que era la vía chilena al socialismo, que nosotros creíamos que el socialismo lógicamente era una etapa superadora de las injusticias del capitalismo. Aquello, como todos sabemos, terminó lamentablemente con el golpe de Estado de septiembre del 73. Ahora daba la impresión de que el pueblo irrumpía y iba a generar la vía chilena a lo que hoy me preguntaba, la democracia participativa, ¿no? Y vos decís que esto no estaría encaminándose correctamente, porque yo creo que lo que, hasta donde vos estabas describiendo, todo nos indicaba que íbamos a una convención constituyente que iba a modificar de raíz la heredada de parte de la dictadura, y que esto iba a significar el protagonismo del pueblo y una democracia realmente participativa donde el pueblo fuera dueño de su destino. Por lo que vos decís, esto no va a ser linealmente de esta manera. Correcto, sí. Desgraciadamente es así. Son flujos y reflujos de la lucha social. Uh-huh. Y si bien, o sea, yo recuerdo a un dirigente del MAPU, Eduardo Aquevedo, fallecido ya, que él decía de que no debíamos mezclar la realidad con las expresiones de deseo. Uh-huh. Y en ese sentido, sí,
por un lado, pero por otro lado nosotros tenemos que hacer énfasis en lo que tú acabas de señalar. Y o sea, la gente en Chile habla de Allende. Yo también hablo de Allende, pero ¿qué es lo que tú acabas de señalar? Me trae a la memoria. Porque lo que Allende trae aquí a América Latina y en el resto, en el contexto, digamos, de los años 60, 70, era una nueva vía al socialismo. Claro. ¿Cuál era esa vía? Lo que él decía popularmente, el socialismo chileno será, digamos, con empanada y vino tinto, o sea, era la vía no violenta al socialismo. Uh-huh. El tema, digamos, es que, o sea, sobre lo que nosotros, Mario, tenemos que poner énfasis de aquí para adelante, de aquí al plebiscito y posteriormente, es de que el camino de Allende, aquel que se dice allendista o de la Unidad Popular y quiere reconstruir, retomar aquellas banderas, es que esto es sin violencia. Claro. Desgraciadamente, los otros sectores que también estuvieron en la época de Allende, que se hacían pasar también como que eran parte del régimen de la Unidad Popular, pero que realmente hicieron un mal camino, un mal favor al gobierno de la Unidad Popular, tomando acciones violentistas, vandálicas, y que, digamos, le hicieron el juego en su época a lo que iba a venir, que era el golpe de la dictadura, y todo lo que eso determinó. O sea, tenemos que entrar a la lucha ideológica. Acá no se puede, digamos, tener términos medios de estar, digamos, por un lado, planteando un proceso constituyente participativo, con participación popular, etcétera, etcétera, y a ello agregarle la violencia. O sea, son métodos incompatibles. Bueno, perfecto. Precisamente por esa razón, la vez anterior yo tomé, digamos, aquello de que también el general Prats, que es un contemporáneo de Allende, también lo planteaba como como propuesta. Me parece que estos son los términos, digamos, que ahora tenemos que ir enfatizando en las próximas etapas. Muy bien, Carlos. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Te agradecemos mucho. Seguiremos la semana próxima, porque es un proceso que nos interesa, porque es un proceso inédito, del cual vamos a sacar conclusiones que espero que sean sabias y que nos permitan no repetir historias que no nos llevaron a buen puerto. Exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo y te agradecemos. Muchas gracias, Mario, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos terminando, Daniel, y aquí ya está Paco Rodríguez con su música de España en el recuerdo, que es el programa que nos va a continuar a partir de las 14 horas, así que los invitamos a todos a que se queden en la AM 1140 Radio La Luna. Y bueno, le agradecemos a todos los oyentes. Creo que hemos sacado un programa, nosotros sin música, tan cargado de contenido que espero que alguien esté escuchándonos del otro lado, atento a todo lo que hemos dicho, y que no lo tomen, porque a veces siento esta cosa. Nosotros cuando empezamos el programa siempre decimos disfrute del día, y después las noticias no son las que uno podría esperar para que el día se ponga luminoso y alegre. Pero bueno, eso que es parte de la realidad. ¿Qué va a ser? Acá me acaba de llegar una foto del Hospital Posadas, donde acaban de poner en una de sus paredes la foto de Eva Perón. Con todo el cariño y el respeto por Eva Perón, no se pueden poner en las paredes de un espacio que es público, es decir, que es de todos los argentinos, de todas las corrientes políticas. No se puede identificar un hospital público tan solo con una corriente política. Esto también nuestros compañeros, queridos compañeros peronistas, lo tienen que entender. Lo que es público es de todos, y lo que es de todos tiene que reflejar la diversidad que hay en una sociedad. De manera que no se puede pintar del color de mi partido las paredes de los espacios públicos. No se pueden colgar en las paredes de los espacios públicos los retratos de la gente que pertenece a mi partido, porque entonces se hace un uso indebido de los espacios públicos que deberían pertenecerle absolutamente a todas
las corrientes políticas, ideológicas, en fin, culturales que habitan en nuestro país. Bueno, nos estamos despidiendo, han quedado muchas cosas en el tintero, como siempre, porque la realidad es infinita y las 2 horas del programa finalmente se terminan. Así que les agradecemos a todos que nos hayan seguido. Nos vamos a encontrar el lunes de la semana que viene, aquí en Radio La Luna, a las 12. Chau, que tengan una buena semana. Hasta luego.